Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. Recuerden que ustedes también nos pueden ver y seguir en YouTube, donde están grabados todos estos programas, buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Y en ese momento pueden invitar a todas las personas que nos vean en directo por internet, buscando telecafé.go.co. Allí encontrarán un link, programación en vivo, y pueden estar a las 5 y a las 12 de la noche viéndonos en Conexión Vital, telecafé.go.co. Cada día nosotros nos enfrentamos a más procesos que tienen que ver con la alimentación y el metabolismo. Infortunadamente, los malos hábitos alimentarios nos están llevando a procesos patológicos cada vez a edades más tempranas. Y esto no es justo. Por eso, cada vez vemos más personas obesas, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes. Hoy quiero que estén muy atentos porque estamos enfrentados a un gran problema médico, que es la diabetes. Y la estamos viendo independiente de edades y de sexo, por procesos alimentarios, por hábitos, por ejercicio y demás. Esta patología, que realmente es una gran enfermedad circulatoria, que tiene que ver con ese proceso alimentario y metabólico, podemos y tenemos muchas posibilidades de prevenirla. Si bien es cierto, todos esos factores hereditarios, familiares y demás van de la mano con este proceso, se puede hacer un gran proceso preventivo. Hoy estaremos compartiendo este espacio con el doctor Freddy Rosero Semanate, quien hace parte del grupo médico de nuestro parque médico en La Pradera, situada a media cuadra de la iglesia de La Pradera en Dos Quebradas, y queremos que todos ustedes estén muy atentos, porque si realmente este es considerado un proceso de alta medicina, se puede prevenir, se puede manejar desde nuestra disciplina, cambiar nuestros hábitos, es compromiso de cada uno de nosotros. No todas las enfermedades dependen del médico. Es cada uno de nosotros quien tiene que hacer ese compromiso, cada uno tiene que hacer un cambio en nuestra vida para poder evitar estas complicaciones. Estaremos con todos ustedes después de esta píldora Optimismo y Corte Comerciales desarrollando este tema de la diabetes. Ya regresamos. Una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. En vista de tantos correos electrónicos y llamadas que ustedes nos hacen preguntando acerca de la diabetes, y obviamente a todos nos habrá tocado de una u otra manera escuchar este proceso patológico en nuestras familias, en las familias de nuestros amigos.
Hoy vamos a hacer un recorrido anatómico, vamos a hacer un recorrido nutricional, vamos de una manera muy práctica, muy sencilla, muy humana, a explicarles a ustedes qué es la diabetes, por qué tan frecuente, cómo la podemos prevenir y cómo hay que tratarla, cuál es la responsabilidad y el compromiso que ustedes como pacientes o amigos de estos debemos de tener, que muchas veces nosotros pecamos de buen amigos diciendo, no, tomate la gaseosita que para eso estás tomando el tratamiento, o no importa, hoy se puede descuidar, o tomémonos un traguito. Si realmente estamos actuando bien, de buena o de mala fe. Para eso hay que conocer, hay que tener algo claro. Sin ser una clase médica, va a ser una orientación, va a ser un proceso educativo para todos ustedes, entender qué es realmente la diabetes. El doctor Freddy Rosero Semanate es médico cirujano, especializado en medicina estética y en medicina biológica, y hace parte del grupo de médicos del Parque Médico en La Pradera, en Dos Quebradas. Y él les estará contando de una manera muy práctica qué es la diabetes. Doctor Freddy, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Doctor Jorge Enrique, muy buenos días, muchas gracias por la invitación para estar aquí en el programa. Un saludo para todos los televidentes, tanto en Colombia como fuera del país. Bueno, qué bueno abordar este tipo de temas porque son enfermedades que día a día están aumentando de una manera progresiva a nivel casi epidémico, a nivel mundial, y son un tema de gran preocupación en el ámbito médico y en el ámbito de salud de todo el mundo. ¿Qué es la diabetes? La diabetes, primero que todo, y quiero ponerle apellido, es una enfermedad grave, que muchas veces tendemos a pormenorizar esa patología y a pensar de que es una enfermedad solamente relacionada con el azúcar, y vamos a ver a través del programa que eso no es así. La diabetes es una enfermedad que es endocrino, metabólica y que afecta todos los órganos en realidad del cuerpo y todos los sistemas corporales. Es endocrinológica porque su principal problema o su principal causa radica en que el páncreas, que es un órgano endocrino, empieza a tener fallas en la producción de una hormona que se llama la insulina. Y esa hormona que se llama la insulina es la principal hormona que tiene que ver con el metabolismo de todos los nutrientes, no solo del azúcar, sino de las grasas y de las proteínas que ingerimos todos los días y que hace que se pueda o no absorber, que se conviertan en energía o se conviertan en grasa. Entonces, cuando esa hormona empieza a fallar o a disminuir su producción a nivel corporal, empiezan a elevarse los niveles de azúcar en nuestra sangre y tenemos dificultades grandes en la absorción de esos nutrientes. La insulina es una hormona fundamental porque además de eso tiene que ver con múltiples funcionalidades en el cuerpo, con el funcionamiento de muchos órganos, inclusive con el funcionamiento a nivel cardiovascular y el funcionamiento a nivel de la grasa o de las células adipocíticas del cuerpo, y al final tiene relación también con otras patologías como la obesidad, la hipertensión, enfermedades metabólicas como la hiperuricemia, el síndrome ovario poliquístico, entre otras, mi doctor. Muchas personas se preguntarán qué es endocrino, por qué hablan tanto que hay un especialista que se llama endocrinólogo y por qué se maneja ese concepto en la diabetes. Claro. Endocrinólogo quiere decir que se hace referencia a las glándulas. El cuerpo está lleno de glándulas, múltiples glándulas, que producen una serie de sustancias, generalmente son hormonas, y esas hormonas se secretan a nivel de glándulas, a nivel internamente en la sangre, y esas glándulas y esas hormonas tienen una función o tienen un efecto en determinados órganos para que produzcan más o produzcan menos determinadas sustancias o tengan que ver con el metabolismo corporal. Otra de las preguntas es que muchas personas escuchan hablar de insulina. ¿Qué es la insulina? Bueno, como le decía al comienzo, la insulina es una hormona maestra. Gracias a esa hormona podemos hacer grandes cantidades de funciones metabólicas a nivel de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos esos alimentos, sobre todo los carbohidratos, que son los azúcares, que hay azúcares buenos y azúcares malos, como vamos a ver más adelante, ingresan por nuestra boca y pasan a nivel del intestino. En el intestino se absorben en la sangre y en la sangre pues se empiezan a diseminar. En ese momento el páncreas, que es el órgano maestro endocrino que está en nuestra parte interna del abdomen, la parte central,
detrás del estómago, detecta esos niveles de azúcar que se aumentan en nuestra sangre e inmediatamente produce la liberación de esta hormona, la insulina. La insulina tiene la función de ser como una llave maestra. Esa llave maestra lo que hace es abrir las células del cuerpo para que el azúcar o los carbohidratos sea introducido en esas células y las células puedan utilizar los azúcares como fuente de energía. Entonces, en la insulina hay un problema muy grave, y es que progresivamente estamos teniendo algo que se llama resistencia a la insulina, debido a nuestra alimentación, que cada día es peor, es mucho más pésima, debido a nuestra falta de ejercicio o el sedentarismo, debido a otros factores nutricionales que están relacionados día a día con toxinas que aparecen y falta de antioxidantes en nuestra dieta. Entonces esa hormona llamada insulina no puede hacer el efecto que debe hacer y no puede funcionar como una llave. Es como si la llave de su casa no entrara en la chapa y usted no pudiera abrir la puerta para entrar a su hogar, entonces usted se quedaría fuera. Entonces progresivamente eso va haciendo de que el azúcar no entre a las células y empiece a elevarse en la sangre. Por eso la principal forma de diagnosticar la diabetes es midiendo el azúcar en sangre, cuando uno encuentra que el azúcar ha subido progresivamente o tiene picos al comienzo de estos niveles. Y en el tema de la parte metabólica, empiezan las confusiones con los pacientes, y entonces unos dicen, yo no puedo comer azúcar, y no puedo comer azúcar porque me da ciertos síntomas. Esa intolerancia al azúcar, algunos lo interpretan como diabetes y otros como hipoglicemia. Hablemos de la diferencia y si la hipoglicemia también es una enfermedad que interpreta todo ese proceso metabólico de la insulina que usted acaba de mencionar. Bueno, eso es muy importante, es una pregunta muy importante, porque generalmente pensamos de que cuando uno tiene hipoglicemia nunca va a ser diabético, y por el contrario, los primeros signos o síntomas de que un páncreas está empezando a fallar o que no tolera muy bien las cantidades excesivas de azúcar en nuestra alimentación son las hipoglicemias. ¿Y por qué? Porque, como les expliqué, el páncreas y la insulina son los que se encargan de hacer que el azúcar entre en nuestras células. Cuando el páncreas es estimulado de una manera excesiva, entonces va a liberar grandes cantidades de insulina de una manera absolutamente excesiva, y va a hacer de que el azúcar baje demasiado. Al bajar el azúcar demasiado, uno va a presentar la sensación de mareo, o lo que llaman hipoglicemia, mareo, sudoración en las manos, visión borrosa, debilidad, fatigabilidad, cansancio extremo o sueño intenso durante esos episodios. Entonces ese es el primer punto, el primer síntoma muchas veces en niños o en adultos adolescentes, cuando están empezando a tener problemas con la ingesta de azúcar, porque tienen un páncreas que ya es demasiado sensible, que con pequeñas cantidades o moderadas cantidades de azúcar empiezan a funcionar de una manera excesiva. Esa insulina en grandes cantidades liberada, progresivamente el cuerpo va haciendo una especie de resistencia, o sea, es decir, con el tiempo no funciona bien, no es capaz de tolerarla bien, de que haga su funcionamiento, y muchos años después, 20, 30 años, esa persona que antes veíamos que hacía hipoglicemias, que el azúcar se le bajaba, ya no se le baja, sino que permanece alta, 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 y hasta que definitivamente se convierte en un diabético como tal. Es decir, que es muy importante que las personas, cuando empiecen a tener esta serie de síntomas con la ingesta de azúcares, consulten para poder evitar esos procesos patológicos que finalmente pueden terminar en una diabetes. Y muchos se preguntan y están en sus casas, pero no conocen cuáles podrían ser unos síntomas de alarma, unos signos de que ustedes dijeran, ¿será que yo estoy sufriendo de azúcar? ¿Cómo puedo yo por lo menos sospechar que en mi funcionamiento orgánico algo está fallando y yo pueda estar haciendo un proceso de diabetes? Bueno, hay que primero pensar en lo que se llaman factores de riesgo. Si yo creo o pienso de que tengo la posibilidad de ser diabético, entonces hay que ver varios factores. Principalmente, para empezar, mi peso. Actualmente se sabe la relación tan estrecha que existe entre el aumento, sobre todo de la circunferencia abdominal, la famosa barriguita que los hombres tanto nos enorgullecemos. Entonces, cuando un hombre en su perímetro abdominal o su abdomen mide más de 90 centímetros o una mujer mide más de 80 centímetros, hay que empezar a preocuparse, porque esa grasa abdominal ya está altamente relacionada con la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina al final termina produciendo diabetes. Entonces, usted está barrigoncito, si ve que ya las camisetas le quedan apretadas, y ve que ha aumentado de peso, entonces hay que empezar a hacerse exámenes regularmente y hay que empezar a bajar de peso y mejorar su alimentación. En segundo lugar, el sedentarismo.
Si tú no eres una persona que hace ejercicio regularmente, por lo menos 3 a 4 veces por semana, mínimo 25 a 30 minutos, idealmente siempre regulado, coordinado, supervisado por un experto en el tema, entonces también vas a tener una posibilidad de ser diabético. ¿Por qué? Porque el músculo funciona también de una manera muy allegada con el páncreas y con la insulina. De hecho, la mayor cantidad de insulina y la mayor cantidad de azúcar que ingerimos en nuestra alimentación se va hacia el músculo, porque ahí es donde más energía se necesita para que podamos movernos y tener una actividad. En tercer lugar, si nuestra alimentación, si somos conscientes y hacemos un par en el camino y vemos de que consumimos jugos de cajita, tés de botella, gaseosas, alimentos altamente ricos en azúcar como los famosos dulces, galletas, donas y otros azúcares que a veces no nos dicen que son azúcar, pero que son azúcares complejos como las harinas, el arroz, el pan, la pasta, la papa, la yuca, el plátano, son alimentos que al final cuando se digieren se convierten en azúcar. Si nuestra alimentación diaria o rutinaria contiene ese tipo de alimentos, entonces uno tiene que empezar a sospechar de que sus niveles de azúcar pueden estarse aumentando o tener problemas a nivel de la secreción de insulina. Por otra parte, los factores genéticos. Si en mi casa mi papá, mi abuelo, mis tíos, mis familiares cercanos tienen o les han diagnosticado diabetes, pues es un signo de alarma para que uno se dé cuenta de que la diabetes tiene una relación genética muy importante. No quiere decir que porque mi papá sea diabético yo voy a ser diabético, no. Actualmente se habla de epigenética, y la epigenética quiere decir que yo puedo tener los genes, pero de acuerdo a lo que yo haga con mi vida, como yo me desarrolle en la dieta, en la alimentación, en el ambiente psicológico, vamos a tener la expresión de esos genes. Es decir, si mi familia es diabética, tengo que ser muy cuidadoso y estar pendiente ante algunos síntomas. Ahora sí viene la pregunta, ¿qué síntomas? Como decía el doctor. Inicialmente la persona diabética, y aquí sí quiero ser muy enfático, no siente nada. Y eso es lo más grave, porque actualmente en el mundo el 40% de los diabéticos no saben que son diabéticos, porque somos muy irresponsables, porque no vamos al médico regularmente, porque no hacemos un chequeo. Lo ideal es que uno anualmente se haga un chequeo por lo menos de azúcar, de colesterol, de triglicéridos, un panel de laboratorios que incluya ver cómo están sus riñones, cómo está funcionando todo su sistema metabólico, para que las enfermedades no lleguen y le den de sorpresa. Hay que estar previniendo. De la misma manera, entonces, como no hay síntomas, uno puede pasar muchos años con el azúcar alta sin darse cuenta. A medida que van pasando los años y el azúcar se va subiendo, entonces van produciéndose síntomas que se llaman síntomas de hiperosmolaridad. Eso quiere decir de que uno empieza a tener más orinadera. Entonces uno empieza a ver que orina más 6, 7, 8 veces al día, de que empieza a orinar mucho en la noche, lo que se llama nicturia. También algo que se llama polifagia. Si yo antes no era tan comeloncito, no me gustaba tanto los alimentos y quiero estar picando y con hambre excesiva, es un síntoma muy importante. En tercer lugar, la pérdida de peso. A veces nos alegra, ¿no? Pues estamos perdiendo peso, qué rico, mire que como he bajado de kilos y sigo comiendo la misma cantidad de azúcar, de gaseosas, de Coca-Cola, estoy feliz. Y al final, cuando uno va a hacer un examen, se da cuenta que el azúcar está muy elevada. ¿Por qué? Porque como la insulina es una hormona que tiene que ver con el metabolismo, ese metabolismo al final va a hacer de que uno pierda progresivamente el tejido graso y se dé la diabetes como tal. Síntomas que son menos específicos son a veces muy generalizados, o sea, pueden darse en otras enfermedades, pero también son el adormecimiento de las extremidades, que se le duerman los dedos, las manos, el deterioro progresivo de la visión, ver más borroso, estar viendo mal, los dolores de cabeza recurrentes, la debilidad. Así como el hipoglicémico se la pasa débil y quiere estar solo acostado, se siente mareado, el paciente diabético también. El azúcar excesiva nos hace sentir cansados, con sueño, con fatiga, con pérdida de la capacidad de concentrarnos, con pérdida de la capacidad de la memorización. Entonces, como pueden ver ustedes, son síntomas muy variados, que al comienzo son específicos, y por eso es tan importante la prevención, los exámenes rutinarios y estar yendo a una consulta por lo menos anual preventiva con un médico que conozca el tema. Vemos que estos pacientes, así como usted decía, empiezan a tener problemas con sus líquidos, les da mucha sed. Y en el error de la sed y de pronto la ansiedad también de algo dulce, nos llegan muy descompensados porque empiezan a hidratar su cuerpo con el peor invento nutricional que existe en la tierra, que son las gaseosas y los té de frascos y los juguitos de caja y demás. En el contexto de los síntomas usted hablaba de orinadera, de comer más y de pérdida de peso, además de tomar mucho líquido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué las personas empiezan a hacer este síntoma de sed y especialmente por alimentos dulces? Bueno,
como les decía, son síntomas hiperosmolares y eso quiere decir el azúcar se comporta a nivel de la sangre como un elemento que hace que el agua se altere dentro de la circulación, es decir, altera los componentes internos de la sangre. Entonces hace que el riñón, al alterar la osmolaridad de la sangre, pierda fácilmente líquidos, sobre todo agua. Entonces al momento en que el riñón empieza a perder agua constantemente, a producir orinadera constante, entonces a nivel renal hay unas hormonas que se activan y que le dan un estímulo al cerebro para que recupere esa agua perdida. Entonces viene la sensación intensa de querer estar tomando líquidos y líquidos y líquidos. Hay una ironía en la diabetes y es como usted lo dice, doctor, es que cuando les da sed, la persona tiene sed sobre todo por alimentos dulces. Eso tiene que ver con que las fallas a nivel metabólico, a nivel cerebral, todavía están muy denotadas en que, por ejemplo, el paciente obeso, cuando tiene hambre, quiere siempre comer también cosas más dulces y con más harinas y con mayor cantidad de carbohidratos. ¿Por qué? Porque ese tipo de azúcares y de alimentos tan dulces y las bebidas dulces, cuando llegan a nuestra sangre, inmediatamente suben los niveles de azúcar de una manera súbita. Entonces el cerebro tiene esa sensación inmediata de saciedad con respecto al azúcar, pero el problema es que bajan rápidamente porque la insulina actúa y hace que eso baje inmediatamente. Entonces siempre nuestro cerebro va a estar hambriento sobre cosas dulces y sobre cosas con demasiada carga de harina, por esa falla hormonal que existe y esa falla metabólica que deriva de la insulina, la pérdida excesiva de agua por el riñón y ese estímulo constante de estar queriendo consumir y consumir y consumir líquidos. En el caso de la diabetes, que cada vez es más frecuente y aparece en personas a más temprana edad, nosotros estamos viendo que se inicia un proceso de complicaciones. Y usted ahorita hablaba algo muy importante, que es esos entumecimientos, esos calambres en las piernas. ¿Por qué se habla que la diabetes termina siendo una enfermedad circulatoria? ¿Por qué escuchamos que muchas personas tienen diabetes y uno escucha que les tienen que amputar un pie, que hay que amputarle los dedos, que tiene un pie diabético, que son rotos y úlceras en el tejido? ¿Qué es lo que pasa con la circulación, con la microcirculación en el paciente diabético? Bueno, como les dije al comienzo, la diabetes es una enfermedad con apellido, grave. Y no hay que permanecer tranquilos cuando nos den este diagnóstico, ni hacernos que no pasa nada, porque si no nos cuidamos con los años, esa enfermedad va a terminar alterando muchos órganos, sobre todo la parte vascular. Hoy el azúcar se sabe que es un veneno, que actúa como un veneno en nuestro cuerpo. Cuando pasa ciertos niveles en nuestra sangre, entonces empieza a destruir ciertos tipos de células. Una de las células más sensibles de nuestro cuerpo son las células de la parte vascular, el endotelio de nuestras arterias y también el sistema nervioso. Entonces, cuando se eleva el nivel de azúcar, esas arterias empiezan a tener una cosa que se llama fibrosis, internamente se empiezan a destruir, empiezan a debilitarse. En esas zonas empiezan a acumular fácilmente placas de colesterol o sustancias de colesterol de una manera excesiva y la circulación ya no puede ser tan efectiva. Al comienzo podrá sentir un adormecimiento en las manos, calambres, y posteriormente, cuando la circulación no sea efectiva y no se pueda llevar el oxígeno a través de esas arterias, entonces ya sea el órgano que esté afectado, si son las extremidades, las piernas, pues empezarán a tener problemas circulatorios allí, y si no se cuida, el paciente prácticamente podrá tener heridas, que eso también se relaciona con la sensibilidad que se pierde por la parte neurológica. Uno no siente que se cortó, se infecta esa herida, además el diabético tiene un sistema inmunológico alterado, no puede hacer una defensa ante esas agresiones, se infecta y posteriormente, como hay una circulación efectiva, hay que recurrir a procedimientos como las amputaciones o el corte parcial de las extremidades para poder controlar infecciones que son progresivas y que si no le costarían la vida al paciente. Bueno, después de todo este recorrido por nuestra fisiología, nuestra anatomía, nuestra patología, que es este gran problema de la diabetes, vamos a ir a este corte de comerciales para iniciar a hablar de la prevención, de las ayudas terapéuticas, del papel que juega la nutrición y la actividad física en la diabetes, tanto como terapia como prevención. Porque sí, muchos de ustedes saben que hay alguien diabético, saben que muchas personas toman medicamentos para la diabetes, pero ¿la diabetes es sinónimo de medicamentos? ¿La diabetes siempre termina con insulina?
Vamos a este corte de comerciales, vamos a clasificar la diabetes para hablar del tratamiento. Ya regresamos con el doctor Freddy Rosero Semanate, médico cirujano, quien hace parte del Parque Médico en La Pradera, en Dos Quebradas. Ya regresamos. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, aterosclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador, un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al Alcagraz, un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos, un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Después de que ustedes empiecen a sentir ciertos síntomas, vamos a hacer un resumen para las personas que de pronto han perdido tarde el teléfono, televisor. Ustedes van a estar muy atentos cuando empiecen a tener síntomas de orinadera, de mucha sed, de iniciar a comer más de la cuenta y problemas con el peso. Esto es muy importante. Ahora, antecedentes familiares son factores que ustedes los tienen que llevar a la sospecha. Vamos a hablar un poco del diagnóstico y de cómo se va desarrollando la diabetes para poderla clasificar. Doctor Freddy Rosero. Bueno, primero la clasificación. Nosotros en la parte médica tenemos que diferenciar los orígenes de la enfermedad para buscar un mejor tratamiento. Entonces ustedes han escuchado que cuando le hacen diagnóstico, si usted es diabético, le dijeron que tiene diabetes tipo 2. Entonces en realidad existen 3 tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Y hay una fase previa a estos 3 procesos que se llama la prediabetes. Entonces, en la diabetes tipo 1, generalmente es una patología que aparece desde que nacemos, es una enfermedad prácticamente congénita generalmente, o sea, en los primeros años de vida, entre el primero y segundo año de vida, en la cual hay anticuerpos o hay sustancias que atacan directamente al páncreas y que hace que el páncreas en sus células beta, que es donde se produce la insulina, no se pueda producir ningún grado de insulina. Es decir, la diabetes tipo 1 es una diabetes mucho más grave y más severa porque se da a edades más tempranas y porque en esta no hay ninguna cantidad de insulina, no se produce insulina. Por eso estos pacientes, sobre todo estos niños, deben ser tratados desde que se hace el diagnóstico con insulinas, aplicándose insulinas en su cuerpo para administrársele esa falta que está teniendo el paciente. En segundo lugar, existe la diabetes tipo 2. Esta diabetes es la que en realidad de una manera más efectiva podemos prevenir. La diabetes tipo 1 también, pero en realidad la tipo 2 es la que más nos afecta y la que tenemos que empezar a prevenir. La diabetes tipo 2 generalmente se daba antes, hace algunos años, irónicamente después de los 40, 50 años era cuando se empezaba a diagnosticar, pero hoy estamos viendo que cada día más temprano se está diagnosticando desde los 25 o 20 años, y hay una preocupación mundial, sobre todo en México, que es un país hermano, en la cual los niveles de diabetes infantil están creciendo progresivamente y está pasando algo muy llamativo. Antes la diabetes tipo 1 era la enfermedad de los niños y ahora la diabetes tipo 2 también se está convirtiendo en una enfermedad de infantes, porque estos niños son obesos y porque estos niños tienen una alimentación pésima desde que nacen. En la diabetes tipo 2 pasa algo, y es que ese páncreas funciona, pero funciona como un carrito viejo, mal. Produce unas cantidades menores de insulina, y esa poca insulina que se está produciendo no funciona bien porque hay resistencia a la insulina. No puede actuar, como le expliqué, como una llavecita que abre la puerta para que entre los azúcares, y al no funcionar bien esa insulina no podemos utilizar esos azúcares y el azúcar termina elevándose, y al elevarse produce daños y alteraciones, como lo hemos hablado en el transcurso del programa. La diabetes tipo 3, gestacional, es esta diabetes que le da a la mujer cuando está embarazadita, que también tiene mucho que ver con la parte nutricional después de la semana 26 de embarazo, y en la cual sus niveles de azúcar se elevan y permanecen hasta que ella termina su embarazo, y en algunos casos, sobre todo entre el 30 y 40%, años después pueden desarrollar una diabetes tipo 2.
Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que centrarnos mucho en la que se llama la diabetes tipo 2, porque es la diabetes más frecuente. Y aquí quiero hacer un punto y quiero que a los televidentes ojalá les llame la atención este dato, que es un dato epidemiológico. Imagínense que en el año 2011 habían apenas 170 millones de diabéticos en el mundo. 170 millones. Según ese crecimiento que estaba pasando a nivel mundial de la diabetes, se esperaba que más o menos para el 2020, para el 2025 hubieran unos 250 millones de diabéticos aproximadamente, de acuerdo al crecimiento de la población. Pero nos hemos dado una sorpresa a nivel mundial y estamos tan preocupados porque es una enfermedad que se disparó, que actualmente es epidémica. Resulta que en este momento ya estamos llegando a los 380, 390 millones de diabéticos y apenas estamos en el año 2014. Es decir, que en los últimos 10 años prácticamente se ha aumentado más del 50% la aparición de esta enfermedad. ¿Y por qué se ha aumentado más la aparición de esta enfermedad? Porque prácticamente ya todos comemos porquerías, todos comemos alimentos refinados, alimentos industrializados, productos que vienen todos de paqueticos, con marcas, con nombres. Se ha perdido la alimentación natural, las frutas, las verduras, el ejercicio, la actividad física, y eso es lo que nos está enfermando a todos. Entonces, la posibilidad que tenemos actualmente de ser diabéticos es extremadamente alta, y más hoy que antes, y progresivamente, y vamos a ver seguramente que las generaciones que vienen, si no hacemos algo, si no hacemos cambios efectivos, si usted no empieza a hacer cambios en su vida y en la de sus niños, prácticamente el riesgo de ser diabético va a ser el doble, el triple y hasta el cuádruple. Se espera de que esta cifra vaya aumentando y más o menos en el 2030 hayan 500 millones de diabéticos, 500 millones. Ahora, ¿cómo me diagnostican diabetes? Yo quiero saber si soy diabético o no. Entonces, primero hay que ubicarnos en lo que se llama la prediabetes, ¿ya? La diabetes y la prediabetes. La prediabetes es el estado previo al cual yo me voy a volver diabético. Son los primeros pinitos que hace el cuerpo demostrando que su páncreas no está funcionando bien y que la insulina no se está absorbiendo normalmente. ¿Cómo me doy cuenta si soy prediabético? Voy a una consulta médica, me voy a hacer una valoración determinada, mi médico me debe pesar, me debe tallar, y tristemente, doctor Rojas, uno ve que actualmente ya los médicos ni pesan a los pacientes, ni se les mide el abdomen. Hay que medirnos el abdomen, comparar esas medidas, y el médico le prescribirá seguramente unos exámenes de laboratorio, que va a ser una azúcar o una glicemia o glucemia que llaman en ayunas, y una glucemia después de que nos dan una carga de azúcar o después de que comemos algo dulce. El azúcar normal en nuestra sangre está entre 70 y 100 miligramos de azúcar, no 110. Actualmente nos engañan a veces y nos dicen por salir de nosotros de que el azúcar es hasta 110, hasta 115. Vemos pacientes que llegan a nuestra consulta aquí en el parque médico y que dicen que no, que el azúcar es normal, que tranquilo, porque no lo tiene elevada. Cuando el azúcar sube de 100 gramos, uno habla de prediabetes. Ojo con eso. Si usted le han tomado un azúcar en ayunas y está por encima de 100 gramos, hay que repetir la prueba y hay que hacer estudios adicionales para diagnosticar o no la prediabetes. Cuando el azúcar en ayunas ya no está por encima de 100, sino por encima de 126, al estar por encima de 126 ya es un parámetro para hacer el diagnóstico de diabetes como tal. Entonces queda el otro examen, el azúcar después del ayuno, el azúcar después de la carga de azúcar que nos van a dar. El azúcar después de ayuno no puede estar jamás por encima de 200. Ya sea una muestra común y corriente o una muestra después de que nos tomen después del alimento. Si el azúcar está por encima de 200, es un punto que también suma para hacer el diagnóstico de diabetes. Para que nos hagan el diagnóstico tienen que haber por lo menos 2 de esos exámenes, o sea 2 pruebas aisladas en días distintos para hacer el diagnóstico como tal. Entonces recuerden, azúcar después de los alimentos de 200, por encima de 200, o azúcar en ayunas por encima de 126. Ah, no, que me la encontraron en 110, que no soy diabético. Ojo con eso, porque como les digo, si está por encima de 100, se considera prediabetes. Y la prediabetes es el estado previo, más o menos 5 a 10 años antes de que el paciente vaya a desarrollar diabetes. Si nosotros lográramos captar, doctor Rojas, a los pacientes en la fase prediabética, salvaríamos miles de vidas porque lograremos evitar de que ese paciente prediabético llegue a una diabetes haciendo una intervención temprana, muchas veces sin medicamentos, solamente con cambios en el estilo de vida, en la alimentación lograremos evitar ese avance. Entonces hay unos exámenes también adicionales si usted ya es diabético que se los van a tomar, que se llama la famosa hemoglobina glicosilada. Ya es un estudio un poco más avanzado cuando ya uno definitivamente evidencia que el paciente es diabético, para estudiar cómo ha estado su azúcar en los últimos 3 meses. Nuestros glóbulos rojos viven 120 días, o sea 3 meses. Esos glóbulos rojos, además de llevar oxígeno, también llevan y se pegan al azúcar.
cuando el azúcar se pega a ellos se llama glicosilación de la hemoglobina. Entonces, cuando más azúcar en nuestra sangre, esa hemoglobina va a estar mucho más glicosilada. Entonces podemos tomar esa muestra de laboratorio, hacerla, de hecho aquí en el Parque Médico se hace, y darnos un resultado. Si ese resultado está por encima de 6.7, ya nos hace el diagnóstico también de diabetes, y también nos sirve para hacer un control de los últimos 3 meses como estímulo de azúcar, porque a veces podemos estar de buenas, o digo más bien es de malas, de que nos tomaron una muestra y el azúcar en ese momento, aunque la hemos tenido alta, está bien, está en 100. O hay pacientes que a veces también van a ir al médico y por demostrar que se han estado cuidando, hacen una semana de dieta, se cuidan mucho, después de haber comido muchas cosas mal, se cuidan y hacen un examen de azúcar en ayunas y les sale bien, porque se han cuidado. Pero los últimos 3 meses anteriormente no, entonces por eso la hemoglobina glicosilada es más un examen de control, para ver cómo he estado yo en esos 3 meses, si he hecho o no bien las cosas, y si la alimentación de los medicamentos está surtiendo un efecto o no. Entonces esa es la forma en la cual se hace el diagnóstico, mediante un examen de laboratorio y unas pruebas médicas que se hacen en la consulta. Es un examen muy fácil, es un pinchazo que no duele, también se puede hacer, lo ideal es que no se haga por glucometría, ya después la glucometría ya es un chuzoncito solamente en alguno de los dedos y se toma con un equipo muy pequeñito, pero ese examen no es bueno para hacer el diagnóstico como tal, porque puede tener ciertos rangos de sesgo, de que no se dé por completo el diagnóstico. Entonces idealmente es un examen de sangre, hecho en un laboratorio de confianza y siempre ordenado por un médico que sepa qué es lo que le está pidiendo y que le explique cómo hacerlo, porque antes del examen uno tiene también que prepararse. Eso es mi doctor. Y entonces muchas personas empiezan a preguntarse o a tener la falta de deseo del tratamiento. Y dicen, no, entonces hemos oído que a los pacientes diabéticos los inyectan. Hemos oído que el paciente diabético tiene que tomar medicamentos por mucho tiempo o por el resto de la vida. Y muchos entonces empiezan a esquivar todo ese proceso de estudio que acaba de explicar el doctor Freddy Rosero, porque empiezan a buscar ciertas ayudas, las ramitas de no sé qué, otros productos naturales de algo, y de pronto no tenemos el acompañamiento profesional para saber si realmente esta persona, a través de algunos hábitos y cambios, pueda mejorar. Vamos a hablar un poco del tratamiento y qué papel juegan estos pacientes la dieta y el ejercicio. Bueno, los médicos a veces somos tan buenos formulando medicamentos, nos encanta, como les he dicho, el paciente no ha hecho que le duele la cabeza y estamos formulando acetaminofén antes de que el paciente acabe de decirlo. Y eso es un error, porque en las enfermedades metabólicas el principal tratamiento, el principal eje del tratamiento o el principal pilar son 3 cosas. Primero, la nutrición. Porque no nos digamos mentiras, es una enfermedad que empezó por la boca, como hemos hablado, empezó por comer mal, por alimentarnos mal, entonces la solución también tiene que radicar ahí, en lo que va a entrar por la boca. Entonces, la principal manera de tratar a un paciente, y sobre todo las guías médicas, nos indican que los primeros 6 meses a un paciente no se le debe dar ninguna pastilla, no se le debe dar nada, se le debe hacer un cambio en su estilo de vida, pero un cambio radical. ¿En qué consiste ese cambio? Primero, pues obviamente hay que abolir por completo los azúcares. El azúcar es algo que nosotros no deberíamos de comprar en nuestra casa, no deberíamos de mercar para nada, porque no lo necesitamos. Los alimentos tienen su propio, los endulzantes, las frutas, las verduras, todo tiene su propio tipo de azúcar. De hecho, como les dije al comienzo del programa, hay carbohidratos o azúcares buenos y hay azúcares malos. Entonces los azúcares buenos, los carbohidratos, y aquí muchos se sorprenden, son las frutas y las verduras, esos son carbohidratos. Y los carbohidratos malos ya son el azúcar como tal, el azúcar blanca, o a veces se engaña al paciente y me dice, no, es que yo como azúcar morena porque yo me cuido mucho. El azúcar morena, la miel y la panela también son formas de azúcares que, aunque no son refinadas, el diabético no los puede consumir, no los debe consumir regularmente. Solamente la panela o la miel se está controlado si está en manejo por un médico que lo tenga dentro de esos parámetros de azúcar. Entonces, abolir por completo este tipo de alimentos, no consumir, no comprar más azúcar, no endulzar el café ni endulzar los jugos, eso es un error muy grave. Si uno está muy acostumbrado al sabor dulce, pues inicialmente puede usar endulzantes artificiales, pero principalmente la stevia, que es el endulzante que menos problemas tiene y menos daños hace en el organismo. De hecho, se le extractó una planta que funciona muy bien. En segundo lugar, a nivel preventivo, abolir por completo estas bebidas que le están costando al mundo la enfermedad que estamos hablando. La diabetes prácticamente se considera que es el
el hijo chiquito de las gaseosas, de los jugos de cajita, de los tés, de todos estos, de los jugos naturales que hacemos en nuestra casa y que de una manera rara le metemos 4, 6, 8, 10 cucharadas de azúcar para hacer que sepa rico el juguito y hacemos una alteración de lo bueno que podría ser. Otra cosa que tenemos que empezar a abolir de la alimentación y sobre todo el paciente diabético y ir reduciendo poco a poco son las harinas. Recuerden, como les expliqué, las harinas, el arroz, la papa, la yuca, la pasta, el plátano, aunque son muy ricos y muy deliciosos, son azúcares que que se ven ahí como una harina, cuando pasan a nuestra sangre se convierten en azúcar. Entonces por eso vemos al diabético que se controla mucho, que yo no tomo azúcar, que yo no tomo gaseosas y sigo con el azúcar volada. ¿Qué será, doctor? Que sigue comiendo sus harinitas constante y diariamente. Entonces hay que rebajarle bastante a ese tipo de alimentos y consumirlos máximo una vez al día y no mezclarlos, porque cometemos el error que en el almuerzo ponemos arroz y papa, arroz y yuca, arroz y plátano, a veces inclusive pasta y arroz. Entonces eso hay que empezarlo a controlar. Idealmente un solo tipo de harina en el almuerzo, un solo tipo de harina y máximo que sea como el puño de su mano, de ese tamaño en el plato, para no excedernos en esas cantidades de harina. En tercer lugar, eso es lo que más o menos uno no debe comer. Ahora sí, ¿qué sí debe comer un diabético? Antioxidantes en grandes cantidades, porque el páncreas que está enfermo, es algo tan importante, que ya no está produciendo bien insulina, se dañó porque hubo un gran grado de estrés oxidativo, de oxidación, se oxidó, como se oxida un tornillo, pues. Entonces cuando nosotros mejoramos la cantidad de antioxidantes en la alimentación, el páncreas va a poder funcionar mejor y la insulina va a funcionar mejor. ¿Y cuáles son los principales antioxidantes? Pues las frutas y las verduras. Actualmente se saben de qué frutas que tienen más capacidad de ser antioxidantes, sobre todo las frutas como las que tienen polifenoles, como son las uvas, como son los arándanos, ya como son las fresas, las frambuesas, estas frutas que son tan ricas y que disponemos en Colombia, y aquí en Colombia de todo tipo de frutas debemos empezar a consumirlas más. Hay frutas que el diabético pues debería evitar, y aquí hay una fruta que siempre se sorprende y es por ejemplo la papaya. La papaya es una fruta que tiene una gran cantidad de azúcar y no se debe consumir tan regularmente. La piña oromiel, que es una piña que también tiene grandes cantidades de azúcar, el banano y el mango. Si también vemos a veces la naranja, cuando es esta naranja pomelo que viene muy cargada, muy dulce, también hay que evitarla. De resto, las demás frutas hay que consumirlas de forma diaria. Es tan triste, doctor Beck, cuando le pregunta al paciente cuántas frutas se come al día, no, una. A veces ninguna, a veces pasan semanas o meses sin una fruta en su alimentación y quiere mantener su azúcar controlado y una diabetes controlada, y eso no es así. Entonces por lo menos 4 o 5 frutas deben comerse a lo largo del día repartidos. Las verduras también hay que comerse una buena ensalada en su almuerzo, ojalá que ocupe la mayor cantidad del plato sea su ensalada, y de variados colores. Entre más colores tenga la ensalada, más antioxidantes, más polifenoles y más sustancias que van a hacer de que la insulina y su páncreas funcione mucho mejor. Las proteínas son fundamentales en la alimentación del diabético y se pierden. El desayuno, el almuerzo y la cena deben tener proteínas buenas, o sea, como el pescado, el pollo. Ojalá el pollo es hormonizado, como el doctor Rojas les ha enseñado. Las carnes rojas generalmente ya se asocian mucho con también aumentos de azúcar y alteraciones a nivel metabólico, entonces no la recomendamos mucho. Y aquí hay algo un engaño de la parte comercial, las pseudocarnes, los famosos embutidos. Les quiero contar que solamente 1/4 del peso de un embutido son carnes y son restos de lo que quedan de los animales, y esos los licúan y los llenan con conservantes y aditivos que nos hacen creer que son carne, y al final eso lo que da es cáncer de colon, cáncer de páncreas, alteraciones de la diabetes, hipertensión y otras enfermedades metabólicas. Entonces eso el paciente no debe consumirlo. Los lácteos también tienen cierto tipo de azúcar, que es la lactosa, y a muchos somos intolerantes a la leche, entonces este tipo de azúcares también tienen cierta relación, entonces hay que evitar los lácteos en el paciente diabético, preferir la leche de almendra, la leche de alpiste, la leche de coco, para reemplazar o suplir los lácteos. Y por último, el agua. El agua, como lo explicamos al comienzo, el paciente diabético requiere aumentar sus niveles de hidratación, entonces el aumento del consumo de agua es fundamental en el tratamiento del paciente diabético, es totalmente necesario, por lo menos 4 a 8 vasos de agua al día repartidos, agua pura, porque a veces dicen, no, es que yo tomo jugo y ahí está el agua, la sopa, ahí está el agua, no, es agua pura como tal. ¿Y el deporte? El deporte, importantísimo. Nos estamos volviendo diabéticos porque estamos demasiado quietos, prácticamente ya el control remoto nos quitó la vida.
que casi todo tiene control remoto, hasta la puerta de la casa abre con control remoto. La cortina, todo utilizamos. Si pudiéramos hasta vestirnos con un control remoto, nos vestíamos. Entonces, la primera recomendación, bota el control remoto. Se ha demostrado, y estudios científicos en Europa, que una persona cuando se levanta a cambiar, acuérdense cómo eran antes los televisores en los años 80, 90, ¿se acuerdan que eran grandes, bien grandototes, que había que levantarse y mover el botoncito de palanca para cambiar los controles? En esa época, en los 80, los televisores eran gordos y la gente era delgada. Ahora es al revés, los televisores son planos, plasmas, y la gente es obesa. Cambiamos. ¿Por qué? Porque ahora todo tiene control. Usted desde su cama, y es un error ver el televisor acostado, cambia. No. El primer punto que tiene que hacer el paciente diabético es cosas y ejercicios mínimos. Se ha demostrado, como les decía en Europa, que cosas mínimas, actividades mínimas, como levantarme yo a cambiar el programa de televisión, a bajar el volumen, levantarme yo a llevar el plato desde el comedor hasta la cocina, esas actividades mínimas queman calorías, abren en el músculo la entrada de la insulina y funcionan mucho mejor. En el músculo hay unos receptores que se van a hablar mucho y que son una novedad, que se llaman los GLUT. Esos receptores GLUT son los que hacen como las chapas para que la insulina entre, abra la puerta y el músculo consuma esa cantidad excesiva de azúcar, siendo el que más azúcar consume, el músculo del cerebro. Entonces se ha demostrado que cuando más activos somos, esos receptores GLUT aumentan y se proliferan a nivel de todos los músculos del cuerpo y hacen de que la insulina entre de una manera mejor, se disminuye lo que les he explicado, la resistencia a la insulina, y por ende el azúcar baja. Por eso un paciente diabético que hace actividad física por lo menos 3 a 4 veces por semana, que dejó el control remoto tirado, de que si hay que hacer un mandado en la casa, mire que el diabético y el hipoglicémico son perezosos. Y no es porque ellos quieran, sino porque su cerebro, al haber tantos niveles de azúcar alterados, no funciona bien y los mantiene quietos. Entonces, un punto de cambiar sería de que si hay que hacer un mandado y que quiere la tienda por X cosa, o al supermercado que queda a 2 cuadras, el que va no es el niño. El niño hace mucha actividad, el que va es uno. El paciente enfermo es el que debería moverse, el paciente enfermo es el que debería hacer los mandados, el paciente enfermo es el que debería estar haciendo todo lo que implica actividad física mínima para que sus músculos empiecen a aumentar de tamaño y aumentar también esos receptores que les expliqué. Entonces, actividad, mis queridos pacientes, es fundamental. Miren que no hemos hablado hasta ahora de ninguna pastilla, porque es que el 70% de los pacientes deberían de mejorar solamente con los cambios en la alimentación y con los cambios en el ejercicio. El ejercicio es todo lo que nos haga mover, no hay que irse a meter a un gimnasio y gastarse pues toda la plata en un gimnasio. Unos tenis, eso sí, ojo con el diabético, ¿no? Unos tenis y el cuidado de los pies muy fundamental, bien adaptados, unos tenis de marca. A veces uno invierte mucha plata en otras cosas, le encantan lujos, pero lo básico no lo invierte bien. Entonces, los zapatos es la principal inversión del diabético. Los zapatos buenos, finos, de marca, que ojalá con cámara de aire para que tengan buen apoyo, buena amortiguación. Su sudadera, porque a veces salen a caminar o hacer ejercicio en jean o en pantalones y eso les da humedad, y al darles humedad viene un problema del diabético, que son los honguitos en la parte inguinal, los honguitos en los pies. Y entonces también viene a ser un problema adicional. Entonces, la actividad física regular, de una manera bien hecha, con una buena ropa, con una buena percepción y con un buen estado anímico, la alimentación van a ser el 70% de la regulación de ese azúcar que está elevada. Si eso no es suficiente, que sería muy raro, porque en realidad casi todos los pacientes mejoran con eso, ya uno entra con ciertas armas terapéuticas que son los famosos medicamentos antidiabéticos o hipoglicemiantes, y ya la fase final, si el paciente no pudo con eso, si el paciente no pudo con las pastillas, uno ya piensa en la insulina, pero eso es lo último en la diabetes tipo 2 que uno hace, para que no les dé miedo. Porque como decía el doctor Rojas, me dijeron que soy diabético, pero no me quiero ni aparecer por el médico porque me va a mandar a chuzar y yo no me quiero chuzar. No, esa es la última parte en la que uno empieza a pensar en la insulina. Pero les cuento algo, solamente los pacientes que no se controlan, el paciente desjuiciado, el paciente que ya sabe que es diabético y sigue gordito, que sabe que es diabético y sigue quieto, que sabe que es diabético y ay no, una panelita, una donita, que qué rico, que eso de vez en cuando no hace daño. Ese es el paciente que termina con insulina, el paciente que no es juicioso. Bueno, es un tema muy largo. Yo quiero agradecerle al doctor Freddy por haberlo hecho de una manera tan didáctica. No es una clase, es un proceso de orientación. Ustedes pueden resolver más inquietudes contactando al doctor Freddy Rosero Semanate en el teléfono 330-3975, 330-3975 o el 330-7104. Esto queda a media cuadra de la iglesia de La Pradera. Esperamos que este programa
hubiera cumplido todas las expectativas para que ustedes conozcan más acerca de la diabetes, y en próximos programas estaremos hablando ya más de procesos terapéuticos. Doctor Freddy, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y a todos ustedes muchas gracias por compartir este espacio, y no olviden remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.